Sí, buenas jóvenes. Bueno, continuando con el tema de óptica, hoy nos toca tocar el tema de refracción, que es un fenómeno óptico en donde se estudia pues eh, el cambio de velocidad por un lado y la desviación de los rayos de luz cuando pasan de un medio, en este caso el aire, a otro medio como es el agua. Siempre que nos hemos familiarizado con este fenómeno podemos ver que cuando introducimos un carrizo, un lápiz en un vaso con agua, este tiende a sufrir como una desviación. ¿Ok? Entonces este fenómeno se conoce como refracción. Y aquí vamos a estudiar algunos problemas que nos ayudarán a entender un poquito este fenómeno. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos los elementos que intervienen en la refracción. El área blanca podría ser un medio, en este caso el aire, y el medio gris podría ser otro medio, en este caso el agua. Entonces los elementos que tenemos aquí son, por un lado, el rayo incidente, que incide en la superficie con un ángulo 1 o un ángulo I que se conoce como ángulo de incidencia. N1 significa el índice de refracción del medio 1 y N2 significa el índice de refracción del medio 2. Y el ángulo 2 sería el ángulo con el que el rayo sale refractado, ¿ok? El ángulo de refracción. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son los elementos a la hora de hacer una representación gráfica de este fenómeno de la refracción a través de los problemas que más adelante vamos a hacer. Ahora vamos a explicarle cómo debemos colocar de manera correcta el transportador a la hora de hacer una medición de estos ángulos. Entonces vamos a usar el transportador y usted va a colocar el transportador para medir el ángulo de incidencia de esta manera y alinea el centro del transportador con el punto de intersección de la normal con la superficie. Entonces, colocado de esta manera, usted va a contar desde la línea normal hacia abajo. Ahí pueden ver 10, 20, 30, 40, 50. Entonces ese es el valor del ángulo de incidencia, 50. Miren cómo se colocó el transportador para medir el ángulo de incidencia. Cuando vayamos a medir después, que a través de los cálculos determinamos cuál es el valor del ángulo de refracción, entonces para medir el ángulo de refracción usted hace un giro de esta manera del transportador hasta alinearlo con la normal y aquí va a contar de abajo hacia arriba, en este caso 10, 20, 30. Y ahí se puede apreciar que el ángulo de refracción mide 30 grados. Entonces de esa manera, repito jóvenes, es que se coloca el transportador para medir estos ángulos. De esta manera para medir el ángulo de incidencia y de esta manera para medir de abajo hacia arriba el ángulo de refracción. ¿Ok? Bueno, seguimos explicando pues. Vamos a ver, entonces aquí tenemos los elementos, el ángulo de incidencia, el ángulo 1, el ángulo de refracción, el ángulo 2, el índice de refracción del medio 1, el índice de refracción del medio 2, que sería N2. Y aquí tenemos una tabla con distintos valores para los índices de refracción, el benceno, el sulfuro de carbono, el diamante, qué sé yo. Para cualquier sustancia ya se ha determinado cuál es el índice de refracción de estas sustancias, el valor N de estas sustancias. La fórmula para calcular la velocidad con la que es afectada la luz es la siguiente, ¿no? V es igual a C entre N, donde C es el valor de la velocidad de la luz en el aire, que es 3 por 10 a la 8, y N es el índice de refracción de la sustancia en donde atraviesa ese rayo de luz. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el valor de C, que es 3 por 10 a las 8, la velocidad de la luz, metros por segundo. Y hay un problema que dice calcule la velocidad de la luz amarilla en un diamante, aplicando esta fórmula. Entonces, buscamos en la tabla cuál es el índice de refracción del diamante y ahí pueden ver que es de 2.42. Y sencillo, lo único que usted tiene que hacer es dividir 3 por 10 a la 8 entre 2.42. Y la respuesta nos da 1,24 por 10 a la 8. Esa es la velocidad de la luz amarilla en el diamante. Sencillo, no tiene nada del otro mundo. La manera en que se calcula la velocidad. Pero recuerden que si nos piden entonces calcular el índice de refracción de la luz amarilla, si en el diamante esta luz viaja a 1,24 por 10 a la 8, lo único que tenemos que hacer es despejar la variable n, que es el índice de refracción, en la ecuación original, quedándonos de esta manera.
que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el aire entre la velocidad en la sustancia. Lo estamos haciendo a la inversa. Entonces, para estar preparados en este tipo de pruebas, sepan cómo calcular la velocidad de la luz usando la ecuación antes explicada o el índice de refracción si nos dan la velocidad de la luz. Entonces, si dividimos 3 por 10 a la 8 entre 1,24 por 10 a la 8, hacemos la división y como pueden ver, el índice de refracción nos da 2,42. Entonces, esto es como para que entiendan en este nivel en sexto año que ya ustedes deben saber despejar fórmulas. Y aquí tenemos estas dos ecuaciones que nos permiten pues trabajar con estos problemas para comenzar de índice de refracción. Ok, entonces esto se lo vamos a dejar a ustedes de tarita. Calcule la velocidad de la luz amarilla en la glicerina. Tienen que resolverlo. Y calcule el índice de refracción de la luz amarilla si en el benceno esta luz viaja a 2 por 10 a la 8 metros por segundo, siguiendo los ejemplos antes explicados. ¿Sí? Así que traten de resolver estos dos. Si lo resuelven bien, quiere decir que ya entienden el uso de estas dos primeras fórmulas. Entramos en la ley de Snell. En cuanto a la ley de Snell, esta es la ecuación. Dice que el índice de refracción 1 multiplicado por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción 2 multiplicado por el seno del ángulo 2. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la luz pasa del aire al agua con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción? Entonces el medio 1 y el medio 2. ¿Quién es el medio 1? El aire, porque pasa del aire al agua. Entonces el agua es el medio 2. Aplicamos la fórmula arriba indicada, que el n1 por el seno del ángulo 1 es igual a n2 por el seno del ángulo 2. Reemplazamos los datos. N1 es el índice de refracción en el aire, que ya sabemos que es 1,00, por el seno del ángulo 1, el seno del ángulo de incidencia, que es el de 35 grados. Y del otro lado tenemos N2, que es 1,33, el índice de refracción de la luz en el agua. Y esto, el seno del ángulo 2, que es lo que tenemos que calcular. El 1,33 pasa dividiendo, hacemos las operaciones indicadas, dándonos que el seno del ángulo 2 es 0,43 y ahora buscamos el inversa seno de 0,43 y eso nos da que el ángulo de refracción es de 25 grados. El ángulo de refracción es de 25 grados. Y después ya podemos, con los pasos explicados anteriormente, hacer la representación gráfica de este fenómeno de refracción. ¿Sí? Buscamos la hoja milimetrada, colocamos la superficie, la normal, medimos el ángulo de incidencia como anteriormente le habíamos explicado, este ángulo es de 35 grados, medimos el ángulo de refracción que nos dio que fue de 25 grados y ya tenemos el problema resuelto. ¿Ok? Esa es la representación gráfica, sencillito, no tiene nada del otro mundo. Este problema que está acá se lo dejamos a ustedes para que lo resuelvan. La luz pasa del diamante a la glicerina con un ángulo de incidencia de 25 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción? Resuélvanlo, háganlo de manera analítica y de manera gráfica. ¿Ok? Y para terminar entonces, tenemos lo que es la refracción interna total, o lo que se conoce como el ángulo crítico, que es el ángulo en el cual la luz se refracta sobre la superficie en un ángulo de 90 grados. Es el ángulo límite, lo que se conoce. Y la fórmula para encontrar el ángulo crítico es simplemente dividiendo el índice de refracción menor entre el índice de refracción mayor de los dos medios en donde se da este fenómeno. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el ángulo crítico para una superficie hielo-aire? Entonces usted busca en la tabla cuáles son los índices de refracción y determina que el del aire es 1,00 y es el menor, por lo tanto va arriba, y el del hielo es de 1,31. Hace la división y nos da que el seno a la menos 1 de 0,7634 y hacemos la operación indicada, shift seno de 0,7634, nos dice que el ángulo crítico es de 49,8 grados. Ese es el ángulo crítico. Siempre se coloca el índice de refracción menor arriba y el índice de refracción mayor dividiendo en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces este se lo dejamos de tarea, cuál es el ángulo crítico para una superficie de parafina y glicerina. Ese lo tienen que resolver ustedes. Así que este es un tema sencillo, joven, no tiene nada del otro mundo. Entonces esperemos que con la ayuda de este video hayan podido entender este fenómeno que se conoce como la refracción.